Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es el maestro Eduardo Arellano y estamos aquí en otra sesión dentro de Clases Magna. Una sesión muy interesante la que estaremos abordando el día de hoy. Les envío un cordial saludo a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento y que nos están también siguiendo por redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Clases Magna UTEL en Facebook y también nos pueden seguir a través del canal de conocimiento compartido, canal.utel.edu.mx. Y bien, el día de hoy vamos a estar revisando un tema muy interesante llamado competencias educativas para el siglo XXI. Pero antes de comenzar me voy a presentar brevemente. Como les comentaba, mi nombre es el maestro Eduardo Arellano. Actualmente laboro dentro de la Universidad UTEL. También imparto talleres en la Universidad Nacional Autónoma de México y también tengo la práctica privada como psicólogo. Estudié la licenciatura en psicología y también tengo una maestría en educación con nuevas tecnologías. Pero bien, vamos a conocer un poquito quién nos está siguiendo a través de redes sociales. Entonces van a estar aquí ustedes viendo algunos de los comentarios que están dándonos. Vemos por ahí, por ejemplo, a Ariadna Araceli que nos está mandando un saludo. También a Kevin, Ariadna, muchas gracias por seguirnos. También Charito, gracias por estar aquí dentro de esta sesión. Vázquez, Elizabeth, hola, ¿cómo estás, Elizabeth? Gracias por acompañarnos. Espero que nos puedas estar también compartiendo tus preguntas, tus inquietudes. Tenemos también a Vero Contreras. Vero, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Saludos a todos los alumnos que nos están siguiendo en esta sesión y varias gente que se está conectando. Mildred, espero que estés muy bien. Carolina, gracias también por seguirnos. Raquel, ¿cómo te encuentras? Isabel también nos está dando un saludo dentro de la sesión. Muchas gracias a todos por estarnos siguiendo a través de esta transmisión que es 100% en vivo, como les comento, dentro de la Universidad UTEL. Ivonne, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Y por qué no nos escriben desde dónde nos están mandando mensajes? Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Nos pueden por ahí dejar un mensajito, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y estaré yo muy contento de estarlos respondiendo. Vamos a pasar ya de forma concreta a esta sesión. Creo que va a ser muy interesante porque vamos a poder abordar un tema que se está hablando mucho en estos momentos, que está tomando mucha relevancia a nivel social y también a nivel justamente económico incluso, y vamos a abordarlo entonces, ¿no? Vamos a ver entonces, el objetivo de esta sesión en esencia es analizar e identificar qué habilidades requieren los docentes y los alumnos a desarrollar para poder hacer frente a los cambios actuales en las tecnologías y todos los cambios que implica el siglo XXI. Pero aquí probablemente la pregunta más importante y que seguramente todos se han hecho es ¿qué es el siglo XXI? Y es que lo hemos hablado, lo hemos comentado, lo hemos escuchado en redes sociales, en periódicos, en televisión y mucha gente dice estamos ya en pleno siglo XXI, nos encontramos ya iniciando este siglo XXI y yo les pregunto a ustedes de forma concreta y si me pueden responder ahí por los comentarios, ¿qué es el siglo XXI para ustedes? ¿No? ¿Qué significa el siglo XXI para ustedes? ¿Qué representa ser un ciudadano del siglo XXI? Y realmente existen muchísimas variaciones, muchísimos, digamos, conceptos que podríamos darle a este término que es muy importante conocerlo. Sin embargo, voy a abordar yo 4 pilares principales que considero los más importantes para poder conocer a esencia qué significa ser ciudadanos del siglo XXI. Vamos a revisarlo entonces. Y el primer cambio o el primer punto importante es el tema del cambio macroeconómico. Es decir, todos, absolutamente todos, estamos interactuando de una forma distinta en cómo consumimos las cosas. Les puedo asegurar que todos ustedes en algún momento de su vida han conocido a una persona o incluso ustedes también lo han vivido, el comprar algo vía internet. Ya podemos comprar todo vía internet a través de muchas páginas de internet que nos los permiten, pero también, por ejemplo, podemos pedir servicios, ¿no? Servicios ya de taxis ejecutivos por internet, servicios incluso de pedir a lo mejor una pizza, una comida o algo semejante. Y este concepto de comprar las cosas en línea es un concepto que es bastante innovador. Les puedo asegurar que si ustedes le preguntan a una persona, no sé, de unos 60 años, 65, incluso de unos 50 años, si ha comprado algo en línea o qué tanta confianza le da comprar algo en línea,
seguramente su respuesta va a ser un tanto negativa. ¿Por qué? Porque va a decir, es que no confío en que realmente me vayan a entregar mi producto, creo que puede ser una farsa, creo que no puede ser algo real. Sin embargo, absolutamente todos los millennials o la gente que ya se encuentra en esta generación y que ya cursó esta brecha generacional, seguramente pidió algo por internet. Y si tú has pedido, por ejemplo, un Uber o algo semejante, ya formas parte de este cambio macroeconómico que estamos justamente viviendo. Nos están comentando algunas cosas aquí por redes sociales en el tema de lo que es el siglo XXI. Voy a leerlo brevemente nada más para que puedan conocer un poquito más. Y nos encontramos, por ejemplo, que Ariadna nos comenta que el siglo XXI es un cambio de mucha tecnología. Existe un cambio referente a la tecnología. También por ahí Concepción nos dice. Tani nos comenta que existe un cambio respecto a los avances científicos y el manejo de las TICs. Rosario desde Guanajuato nos saluda. Rosario, ¿cómo estás? Concepción nos dice que es un cambio en todos los sentidos. En efecto, es un cambio realmente sorprendente. Sofi nos dice que es un cambio respecto a la mejora y Vero respecto a tener una responsabilidad social. Realmente sí hay muchísimos cambios en torno a ello. Les pido que sigan comentando porque voy a estar leyendo ahí sus mismas intervenciones dentro de redes sociales, pero voy a regresar a esta parte que les estaba indicando. ¿Qué otro cambio existe en el siglo XXI? Y un cambio muy importante es la sociedad de la información. ¿Y qué es este término? ¿Qué es la sociedad de la información? Seguramente también lo han escuchado, a lo mejor lo han leído en una revista, en algún libro, y es un punto muy importante de estar hablando. Un tema muy importante respecto a la sociedad de la información es que la información, el conocimiento, los datos, es el bien más importante que puede llegar a tener una nación, un país, un gobierno o una persona en específico. Aquel que tiene la información es aquel que puede justamente promover los cambios y mejorarlos y también tener un crecimiento económico mucho mayor y mucho más rápido. Vamos a explicar esto de una forma un poco más desglosada. México, por ejemplo, tenemos aquí una gran cantidad de recursos naturales, pero respecto al petróleo, ¿no? ¿Quién tiene la tecnología para poder extraer petróleo en aguas profundas? Posiblemente en México tenemos cierto tipo de tecnología, pero muchas veces los países de primer mundo o los países desarrollados son quienes desarrollaron esta tecnología, quienes investigaron con la intención de poder lograr alcanzar eso. Entonces aquí lo importante ya no es quién tiene el petróleo, es quién tiene la tecnología, la información o el conocimiento para poder extraerlo de forma adecuada. Y eso es un punto realmente importante que cambia mucho cómo es el paradigma en torno a qué es relevante en la sociedad. Simplemente pregúntense, ¿quiénes son los países que se dedican a hacer las principales investigaciones alrededor del mundo? Países de primer mundo, países desarrollados, Inglaterra, países de Europa, China, Japón, incluso Estados Unidos. Y entonces los países en vías de desarrollo nos encontramos un poco retrasados en esa parte, ¿no? Nos encontramos atrás en ese sentido y por lo tanto va a afectar mucho cómo estamos interactuando y cómo estemos ingresando a esta sociedad de la información. Otro punto importante que justamente comentaban todos ustedes es el tema de la tecnología. Vivimos un avance tecnológico que es revolucionado de una forma sorprendente. Día a día aparecen nuevos tipos de celulares, de consolas, de ordenadores que pueden hacer cosas fascinantes. Y estamos también justamente conectándonos de una forma distinta o de una forma, digamos, mucho más rápida. Y ahí voy a otro cambio importante que es el tema social, los cambios sociales. Imagínense qué cambios sociales se han presentado en el siglo XXI. Creo que el principal de ellos sería el tema del Internet. Nos conectamos a través de Internet y a través de esa forma estamos interactuando de forma constante. Y es un punto que justamente quisiera abordar de una manera como un poquito más particular. Y para eso voy a pasar al tema que para mí es el cambio más interesante, que es el tema de los cambios generacionales. Y aquí nuevamente les pregunto a todos ustedes, les comento a todos ustedes, ¿qué ocurre con los cambios generacionales? ¿Qué es un cambio generacional? Y es un cambio que en esencia se da o parte a partir de qué forma estamos nosotros naciendo, ¿no? ¿En qué año estamos naciendo? ¿En qué época estamos naciendo? Y ahí justamente les pregunto a todos ustedes que nos están leyendo a través de redes sociales, y voy a otra vez aquí a abrir para que lo podamos estar viendo, ¿a qué generación perteneces tú, ¿no? ¿A qué generación te encuentras tú? Y las primeras que vamos a estar justamente revisando son los famosos baby boomers y también la generación X. Los baby boomers nacieron del 46 al 54 y los baby boomers se encuentran
del 65 al 79. Ya sé que ahí queda como un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo también son baby boomers, entonces no se quedan atrás. Entonces, yo les pregunto a ustedes a través de redes sociales, ¿quién me puede decir de aquí que es un baby boomer o una generación X? Levanten la mano, escríbanlo ahí, yo soy generación X, yo soy baby boomer, porque realmente esto es un tema que nos podría interesar bastante. Y voy a regresar aquí para leer un poquito lo que nos han puesto ustedes en torno a este tema del siglo XXI y también cómo vamos a estar abordando esta parte en carácter de la generación. Y nos comentan por ahí todos aquellos de renta alta, seguramente hablaban del tema justamente del petróleo. Los cambios en la información, nos enteramos de cosas en segundos, justamente es cierto. También esta parte de nuestro modelo educativo es diferente en la calidad educativa. Vamos ahorita a abordar más en profundidad esta parte. Y ya empiezan a decirnos de qué generación son, ¿no? Charit nos dice, por ejemplo, que es un baby boomer. Tenemos ahí dos baby boomers. Generación X. Y también se encuentran por ahí otros baby boomers más, nacieron en el 88, alguien nos dice no me encuentro ahí, no te preocupes, vamos ahorita a ver a las demás generaciones, pero tenemos a mucha gente aquí de la generación X y también algunos baby boomers que nos están justamente acompañando durante la sesión. Les mando un saludo a todos y bueno, esperemos que les esté gustando esta parte, ¿no? Vamos a dejarles también un me divierte, voy a darle aquí unos clics para que vean que estamos aquí presentes y estamos en vivo, ¿no? Vamos a regresar, ¿no?, a esta parte de las siguientes generaciones para que no vean que se quedan atrás, ¿no? Y nos encontramos ahora con los millennials y también la generación Z. Dos generaciones que son muy importantes y que justamente han revolucionado de una forma sorprendente cómo nos estamos comunicando y cómo nos estamos vinculando. Los millennials nacieron del 80 al 95. Y la generación Z, que es la generación, digamos, más actual, nació del 95 al 2015. Y entonces nos comentan por ahí algunos que son millennials. En el 87, eres entonces millennial, Vero, por si nos estás escuchando por ahí, te vas a dar cuenta que eres millennial. Y hay mucha gente que justamente ya se encuentra en esta época. Yo creo que un porcentaje significativo de alumnos dentro de la UTEL o alumnos que estudian en línea pertenecen en efecto a muchas generaciones, pero posiblemente los millennials o incluso la generación X es esta generación que ha tenido como este cambio para poder unirse a esta era digital. Pero voy a regresar a esta parte de la presentación que les estaba mostrando para enfocarnos un poquito al tema de cada una de las generaciones en específico. Los baby boomers, qué avances tuvieron o qué cambios tuvieron. Y un punto importante es que ellos vivieron las principales crisis económicas de nuestro país y de todo el mundo. Entonces justamente viven con este tema del tema del dinero de una forma como muy especial, ¿no? Los avances principales, la televisión, el hombre en la luna, y también nos encontramos después a la generación X, como les comentaba. Actualmente la generación X es el mercado laboral más grande y fuerte que tiene nuestra sociedad. Los avances más importantes fueron el internet, los teléfonos celulares y las computadoras, pero ellos vivieron toda esta transición. Imagínense, desde que la computadora era algo enorme, algo gigante, hasta tener ahorita un ordenador que es muy pequeño, o incluso desde el típico teléfono celular de ladrillo hasta tener ahora un smartphone que te puede hacer muchísimas cosas y que es sorprendente, ¿no? Y vamos a hablar ahora un poquito de las generaciones más actuales. Los millennials, todos hemos oído hablar de ellos, son la generación que se encuentra en este momento en boca de todos. Y una parte importante es que ellos vivieron justamente estos cambios respecto al tema de la tecnología. Lo traen de una forma como mucho más incrustada a su chip o a cómo son ellos, a su personalidad. Y puntos importantes es que ellos son liberales en muchos sentidos. No buscan tampoco casarse o tener hijos, buscan más bien vivir de forma abierta, vivir de forma libre. Y es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque también son muy consumidores de una forma muy intensa. Los millennials consumen todo de forma digital, descargan canciones, ven Netflix, compran en línea cosas y muchos otros puntos más. Y es un punto que seguramente va a influir en ese sentido, ¿no? Y después seguiría la generación Z, que es la más actual y que son llamados los hijos perfectos. Son muy realistas, pero también tienen de una manera muy natural el uso de las TICs, el uso de la tecnología, el uso de cualquier tipo de consola que sea moderna, la saben ocupar de una manera prácticamente ejemplar. Vamos a estar viendo ahora el siguiente punto, que ya es entrando a esta sesión en concreto,
o entrando ya a esta parte en concreto de cómo son o qué es lo que está pasando en la parte educativa, ¿no? Y aquí quiero citar un informe por parte de la OCDE, que es el informe de habilidades y competencias para el siglo XXI, que fue un informe que salió aproximadamente a mediados de 2008 y que básicamente lo que intentaba centrar o lo que intentaba hablar era qué tenemos que cambiar, qué tenemos que modificar en la educación de cada uno de los países para poder hacer frente de una mejor forma a los cambios que representa la llegada de la revolución tecnológica y del siglo XXI. Entonces, esa parte es finalmente un tema importante a destacar aquí. Y vamos a ver también que nos están comentando por aquí, por redes sociales, otras personas que nos están dejando algunos comentarios y que nos están justamente como diciéndonos. Nos comenta por aquí, Ivonne nos dice que su hijo ya conoce muchísimo respecto a la parte de la tecnología. En efecto, Ivonne, ya ser parte de la generación Z te vuelve un conocedor bastante especializado del tema tecnológico. Nos comenta también Rolando que la generación X son el preámbulo del cambio tecnológico. En efecto, es algo completamente cierto. Este cambio es un tema muy interesante y ustedes vivieron justamente esta transición, Rolando. Entonces, muchas gracias por dejarnos esta tecnología tan importante y por vivir este cambio, ¿no? El 57, ¿a qué generación pertenece? Pertenecería el 57 a los baby boomers. Entonces, Concepción, eres baby boomers, y por ahí también Alexa nos está mandando un saludo. Alexa, muchas gracias por seguirnos en redes sociales y los invitamos a seguir dejando sus comentarios, sus preguntas, ¿ok? Vamos a hablar entonces del tema de este informe que les estaba comentando, que les estaba indicando. Y en efecto, el tema de este informe era analizar los objetivos, los efectos también de las nuevas tecnologías en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Entonces, básicamente contemplaba de qué forma está cambiando la tecnología a cómo estamos pensando cada uno de nosotros. Y aquí voy a abordar, digamos, un versus, un contra, para ver, digamos, cuál es mejor. Habilidad contra competencia. Y es un tema que seguramente algunos pedagogos o quienes se dediquen a la parte educativa, quienes sean docentes, les va a gustar bastante. ¿Y qué es una habilidad y qué es una competencia? ¿Cuál es a lo mejor mejor? Y vamos a ver los conceptos de cada una de ellas. Habilidad es la capacidad para realizar una tarea y para poder solucionar un problema. Y por otra parte, la competencia es la capacidad de aplicar los resultados del aprendizaje en un determinado contexto. ¿A qué me refiero con esto en específico? Y vamos a intentar como abordar un poco con más profundidad cada uno de los conceptos. Una habilidad sería, se presenta un problema y yo sé cómo resolverlo, yo sé cómo arreglarlo. Pero la competencia es, con los conocimientos que ya tengo yo, lo que aprendí en la vida, en mi formación universitaria, etcétera, puedo generar una propuesta nueva respecto a un tema. Entonces, la competencia, sin lugar a duda, tiene mucha mayor profundidad a nivel cognitivo. Una habilidad sería, por ejemplo, decir, hay un problema con el departamento de capacitación en una empresa de recursos humanos o en una empresa en particular. Pues con mi habilidad yo lo resuelvo y listo. Y la competencia sería, yo tengo una idea de implementar en este departamento una nueva estrategia que me va a permitir hacer el trabajo más eficiente y tardarme 2 horas menos de lo que me tardaba antes. Entonces, son diferentes estos conceptos. Sin embargo, en torno de este informe por parte de la OCDE en carácter de las nuevas tecnologías, lo que se hizo o lo que se abordó es que la OCDE dijo, no me quiero meter en problemas y mejor abordamos habilidad y competencia como si fueran prácticamente sinónimos. Entonces, ahí la OCDE no se quiso meter en problemas, pero vamos a abordar entonces este punto importante de las competencias, específicamente de los alumnos. ¿Qué habilidades requiere un alumno del siglo XXI? Y vamos a pasar entonces a la primera habilidad, o la primera dimensión, porque la OCDE lo divide en 3 dimensiones distintas. Y la primera dimensión es la dimensión de la información. Actualmente nos encontramos saturados de verdad de información a la que estamos justamente accediendo de una forma muy rápida, de manera constante. Podemos entrar a Google y revisar cualquier tipo de dato, tenemos dudas de cualquier cosa y tenemos ahí una enciclopedia que es prácticamente universal. Y entonces la OCDE dijo, es que es importante que los alumnos sepan cómo investigar, cómo poder
discernir qué información es correcta o qué información es incorrecta. Porque les puedo asegurar, yo sé que ustedes son universitarios y algunos a lo mejor son docentes y saben que entrar a Rincón del Vago o a monografías.com o incluso entrar a Wikipedia no son las fuentes, digamos, más reales que podríamos llegar a encontrar o las que nos darían la información más adecuada. Entonces, es ahí un punto importante. ¿Por qué? Porque mucha gente ahorita piensa que sí, que puede entrar a Rincón del Vago y bajar de ahí la información y que la información que va a estar ahí va a ser 100% real. Y eso no es cierto, eso no es verdad. Entonces, es ahí que debemos de ser justamente muy cuidadosos, que debemos de estar muy preocupados en el tema de cómo vamos a mejorar esta parte de la tecnología, esta parte de la información. Seguimos aquí y les pido que nos sigan dando sus comentarios, sus preguntas, para que podamos seguir hablando justamente de este tema. Otro punto importante, otro punto relevante respecto a este tema de la información es justamente qué análisis crítico se podría dar o qué análisis crítico se podía generar para permitir o para ayudar a que las personas no solamente encontraran la información, sino que la pudieran leer de forma adecuada y tuvieran ahí esta oportunidad de poder seguir o para poder definir qué información es importante, ¿no? Pero ¿qué les parece si continuamos ahorita con una pequeña sesión de preguntas que nos están haciendo a través de redes sociales? Déjenos un like, déjenos sus comentarios. Realmente está muy interesante esta sesión. Y voy entonces a leer unas preguntas que nos mandaron brevemente para que nos puedan estar justamente comentando. Vamos a ver. Y también leeré algunas preguntas que tengamos aquí en esta parte de redes sociales, ¿no? Vamos a ver, la pregunta que nos mandan es: ¿se encuentra México preparado para hacer frente a los cambios educativos de la actualidad? Vamos a ver si nos encontramos preparados en México. La verdad es que tenemos un retraso significativo. Estamos haciendo esfuerzos, se están llevando a cabo esfuerzos, pero realmente el rezago tanto educativo como tecnológico que tiene nuestro país en comparación con otros países, digamos, del primer mundo, es algo realmente importante a destacar, ¿no? Estamos un tanto retrasados, existen ciertos problemas, existen ciertas dificultades en este sentido. Entonces podríamos estar justamente mejorando en esa parte. Nos están comentando por ahí, si tienen problemas con la transmisión, denle refresh a su página y la podrán estar siguiendo sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las causas? Sería la pregunta número 2. ¿Cuáles son las causas de dichas modificaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Las causas de estas modificaciones, las principales causas es el avance tecnológico de una manera tan acelerada. Es decir, ya nos encontramos ahorita frente a cambios que ocurren prácticamente cada semana. Entonces, la educación no se puede quedar atrás, que era lo que había ocurrido. La educación se encontraba, digamos, aletargada en función al avance que existía en la parte tecnológica. En ese sentido, se tuvieron que hacer muchos cambios y es una causa principal, ¿no? Que los cambios sociales son muy constantes en la actualidad. Y voy a entrar a la última pregunta, que es: ¿qué desventajas puede representar un avance tecnológico tan acelerado? Probablemente una desventaja fea es el tema a lo mejor del consumismo. Es decir, la tecnología que tenemos ahora fomenta el consumismo y por lo tanto también fomenta cierto tipo de actitudes que a lo mejor no son tan propias. Hablando en el tema educativo, por ejemplo, hablar de tecnología, hablar de información, hablar de datos, representa también una desventaja en el tema de los plagios, por ejemplo. Muchísimos jóvenes ahorita tienden o buscan encontrar la información de forma rápida, de forma muy sencilla, y en consecuencia no existe como una búsqueda real de la información, que era justo el punto que estábamos revisando ahorita y que me voy a regresar justamente a esta parte, ¿no? Veo que dejaron ahí otras preguntitas, las voy a leer en breves, los puedo asegurar, para que no haya ningún problema. Pero vamos a regresar a este punto que estábamos justamente abordando, que es el tema de la dimensión de la información, ¿ok? La dimensión de la información, como les decía, este análisis crítico que está buscando no es nada más que podamos ver qué información viene de una fuente real o de una fuente que no es real. Es más allá de eso, es decir, con esta información que yo tengo, ¿qué opinión, qué crítica puedo yo desarrollar respecto a la misma?
Es decir, tengo un dato de una investigación que se hizo en cierto país. ¿Cómo puedo yo analizarla de una manera profunda y qué puedo llegar yo a encontrar en esa parte? Vamos a ver la siguiente dimensión, la dimensión número 2, que es la dimensión de la comunicación. Y justamente aborda esta parte de cómo intercambiamos, cómo presentamos la información, cómo también de igual forma la estamos reflexionando y también cómo estamos justamente colaborando o participando de esta forma, de qué manera estamos en una comunicación que sea efectiva. Y ahí es un punto importante, ¿no? Y para ello voy a darme el lujo de entrar otra vez aquí a la parte de las redes sociales para revisar algunos de sus comentarios, porque estamos hablando justamente de esta dimensión, ¿no? La dimensión de la comunicación. Y como pueden ustedes darse cuenta, esta comunicación ya es ahorita prácticamente inmediata, ¿no? Es prácticamente muy rápida. Voy a responder algunas preguntitas que nos están haciendo. ¿Cómo se puede lograr que los alumnos desarrollen las habilidades y competencias necesarias, tomando en cuenta que los maestros son de diferente generación? Excelente pregunta, Víctor, es muy buena pregunta. Un punto ahí importante es que los maestros también tienen que actualizarse. Y de hecho, más adelante en esta misma sesión vamos a poder revisar las competencias que requieren los docentes para hacer frente a este tipo de cambios. Nos pregunta ahora Alex, ¿qué papel tiene la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje ante cambios tan acelerados? La tecnología no es ni buena ni mala, Alex. Lo importante al hablar de este tema es cómo la vamos a ocupar de una forma positiva. ¿Por qué? Porque en efecto la tecnología se puede ocupar de manera negativa y puede tener, digamos, afectaciones bastante fuertes o consecuencias bastante fuertes de forma negativa hacia los alumnos, hacia el avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero depende de cómo lo estemos ocupando. Existen países que ya están incorporando completamente las nuevas tecnologías en su proceso, digamos, normal de enseñanza. Y ahí es un tema interesante porque México sí se encuentra retrasado en esa parte, es decir, sí nos encontramos un poquito atrás en el sentido de cómo estamos justamente abordando más temáticas, cómo estamos justamente profundizando en esta parte. Nos mandan también por ahí algunos saludos. Alejandra Rodríguez, Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias por seguirnos. Lorana nos comenta esta parte de que debemos de estar actualizándonos y presentar los exámenes de evaluación. En efecto, sí, los profesores tienen que actualizarse, tienen que prepararse de mejor forma. La reforma educativa que se está generando tiene este eje como un punto importante de integrar tecnologías de forma constante. Sin embargo, justamente existen como todavía muchas áreas de oportunidad que debemos de estar trabajando. Por ahí también nos mandan saludos Leslie Pamela, Sandra, ¿qué tal? Muchas gracias. Opina que tienen que capacitarlos y actualizarlos. En efecto, se requiere de mucha capacitación. ¿Qué tipo de competencias existen? Nos pregunta Alejandra Rodríguez. Existen varios tipos de competencias. Realmente es un tema ahí que tendríamos que profundizarlo un poquito más. ¿Y cómo evitamos la pereza ante la investigación? Nos comenta Alexa. Es un tema difícil. Yo creo que mientras algo te apasione realmente, te llene completamente, investigarlo no te va a cansar de ninguna forma. Y otra parte que te sugeriría, Alexa, en este sentido, es que utilices tecnologías nuevas para poder encontrar información de manera mucho más eficiente. Un ejemplo es las clases magna. Las clases magna abordamos temáticas muy particulares, abordamos temáticas que finalmente son un tanto profundas o que investigar de ellas en un libro sería a lo mejor un poco cansado y lo hacemos de una manera como mucho más dinámica y mucho más atractiva para los estudiantes. Me voy a regresar a la presentación, voy a seguir leyendo sus comentarios, no se preocupen, síganos dejando preguntas, inquietudes, dudas, yo voy a estar aquí en redes sociales para estarlos atendiendo, entonces no se despeguen de ahí. Y les voy a presentar la última dimensión de la que habló la OCDE en el informe que les indicaba, y es la dimensión ética y de impacto social. Y es un tema muy interesante, ¿por qué? Porque ya no somos ciudadanos de manera local, estamos viviendo en una aldea global y por lo tanto las acciones que tengamos nosotros pueden repercutir en otras partes del mundo. Eso quiere decir, y justo lo comentaban hace un momento, que la responsabilidad social que tenemos cada uno de nosotros es bastante amplia. ¿Por qué? Porque nuestros actos deben de estar vinculados
o deben de estar justamente llenos de esta búsqueda por ayudar a las demás personas, ¿no? Por buscar esta multiculturalidad, esta responsabilidad social. Y si te dedicas a ser doctor, abogado, ingeniero, lo que sea, estés viendo de qué forma vas a beneficiar de una manera positiva, obviamente, el impacto que estés causando tu profesión, que de qué manera vas a ayudar a la sociedad, de qué manera vas a beneficiar a tu localidad y al mundo entero incluso. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte, y es qué ha ocurrido a partir de este informe. Este informe, como les comentaba, lo hizo la OCDE en 2008, pero 2 años antes, Noruega, que está en los estándares más altos respecto al tema de educación, ya había desarrollado, digamos, una nueva currícula, un nuevo plan de estudios, conocido como la promoción del conocimiento, que básicamente intentaba incluir las tecnologías en el actuar académico, en el actuar educativo, y preparar a los estudiantes para hacer frente a todos los cambios que existían en el siglo XXI. Después, Polonia, por ejemplo, solo un año después presentó también una reforma en donde indicaba justamente darle habilidades y competencias a sus ciudadanos, a sus estudiantes, para que pudieran tener las habilidades necesarias para hacer frente igual a estos cambios en las ciencias, la tecnología y la cultura. Entonces, si nos damos cuenta, muchos países empezaron a hacer ciertas cosas. En México se hizo algo, sí, entre comillas. Existió todavía un retraso muy importante y estamos apenas ahorita con esta reforma educativa que no ha sido muy bien recibida por muchas personas y que sin duda tiene muchísimas áreas de oportunidad. Pero, ¿qué otro punto importante dijo el informe? Y aquí es algo realmente sorprendente. Y es que no existía una capacitación o una actualización adecuada, una formación que fuera, digamos, precisa para los profesores de estos mismos países o a partir de este mismo informe. Entonces se dieron cuenta que sí había un cambio en la parte social, había un cambio en el tema educativo, pero que los profesores no tenían las habilidades y que no los estaban incluso formando. Entonces, es ahí donde nos empezaron a poner muchas personas, coloquialmente dicho, las pilas, para poder justamente empezar a entrar y empezar a desarrollar las competencias, no solo en los alumnos, sino también en los profesores. Vamos a ver entonces cuáles son las competencias docentes para el siglo XXI. Y aquí vamos justamente a estar hablando de un tema muy interesante y que es realmente profundo. Y la primera competencia importante es organizar y animar situaciones de aprendizaje. ¿Qué es una situación de aprendizaje? Y esto parte también del modelo socioconstructivista de la educación, y es que si tú vives una experiencia de carácter incluso a lo mejor social, vas a tener la oportunidad de aprender de mucha mejor forma. ¿Quién, por ejemplo, de aquí no me puede decir que en sus prácticas profesionales o incluso a lo mejor si tuvieron un buen lugar donde hicieron su servicio social, aprendieron muchísimo? Y pongamos un ejemplo a lo mejor un poco más local, y todo este tema de la ciudad de los niños, alguien a lo mejor ha ido a la ciudad de los niños, es una búsqueda por generar situaciones de aprendizaje, ambientes de aprendizaje que tengan la principal intención de generar un entorno en donde, viviendo a partir de ciertas experiencias, tengas la oportunidad de poder conocer más a lo mejor de ciertos temas y profundizar en tu conocimiento. Entonces, todos lo hemos hecho alguna vez, lo hemos vivido de cierta forma, y es un punto importante que justamente se aborda en el sentido de estar generando esta situación de aprendizaje. Vamos a pasar a la siguiente, y es gestionar el proceso de los estudiantes. Un punto importante es que hay estudiantes que al principio del curso escolar les puede ir muy bien, pero a la mitad a lo mejor ya les fue bastante mal, empezaron a lo mejor a sentir un poco de cansancio y decidieron dejar de entregar sus tareas, dejar de entregar sus actividades. Y si el profesor se confía y dice, es que este alumno al principio le fue bien, entonces ya no tengo que estar yo preocupado por cómo le va la mitad del bimestre, eso no es cierto, eso no es cierto. El profesor tiene que estar siguiendo paso por paso en cada momento, digamos, del desarrollo del aprendizaje, del desarrollo de este objetivo que está buscando el profesor. ¿Cómo va el alumno? ¿Va bien al principio, en medio, al final? ¿Cómo le está yendo al alumno en esta parte? Y seguramente muchos alumnos aquí de UTEL que nos están siguiendo, les ha de pasar algo parecido, que al inicio del curso vas con todas las pilas, comienzas, inicias y dices, ok, excelente, ¿no?
entrego todas mis tareas, pero luego se juntan cosas del trabajo, actividades de la vida cotidiana, y entonces en la semana 5, semana 6 de clases, estás ya a lo mejor lleno de puras tareas, intentando completar tu examen final, tu examen parcial, y entonces es ahí donde el profesor tiene que darte estrategias necesarias y tiene que estar justamente cuidando cómo va avanzando el aprendizaje. En otra parte también de organizar este proceso o gestionar este proceso del aprendizaje en los estudiantes, el profesor puede darse cuenta que si un estudiante inició mal, comenzó mal, le fue a lo mejor mal en su primer examen parcial o el primer trabajo que entregó fue muy malo, tiene la posibilidad de poder cambiar, de poder justamente proponer algo diferente para que el alumno pueda justamente aprender y que se alcance finalmente el objetivo de aprendizaje. Voy a pasar a la siguiente para que puedan también estarla revisando. Y el siguiente es implicar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje y en su trabajo. Y aquí porque es muy importante esto, porque si los docentes hacen que los alumnos se hagan protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, es realmente sorprendente lo que se puede hacer, lo que se puede lograr, porque el alumno va a estar 100% comprometido con estar logrando, con estar alcanzando lo que quiere lograr el objetivo de aprendizaje, que es justamente adquirir cierto tipo de conocimientos, habilidades o competencias. Y para ello, voy nuevamente otra vez a regresarme justamente a esta parte de las redes sociales para revisar algunos de sus comentarios que a lo mejor tengan que ver con esa temática, ¿no? Y Sandra ahí nos comentaba que en efecto se refería a esta parte anterior, en efecto esta parte docente es muy importante. Alejandra Rodríguez nos dice que es un reto muy importante para los docentes porque justamente están enfrentando un cambio de educación virtual, pero no es algo imposible. Tienes toda la razón, Ale, realmente es un tema que reta bastante, pero que los profesores tienen la oportunidad de poder justamente actualizarse y lograr cosas sorprendentes. Mariana Tobar se acaba de unir. Mariana, muchas gracias por seguirnos. Rolando, el avance que se tiene en la actualización en México en este rumbo o qué hay realmente. Sí existe un avance, sí ha existido una actualización, pero principalmente han sido como intentos. Se ha traído mucha tecnología a México, ¿no? Esta famosa telesecundaria, toda esta parte de los smartboards, de las tablets que a lo mejor ya muchas escuelas tienen, se ha llegado a traer, ¿no? Y existe, digamos, cierta infraestructura, entre comillas, en ese sentido. El problema es que mucha de esta infraestructura no se está ocupando de una forma adecuada o los profesores no saben cómo usarla. Y entonces, algo que es como muy paradójico es que llega a ocurrir que en salón de clases que tienen tablets, el profesor le está preguntando a sus alumnos, oye, ¿cómo le prendo aquí? ¿Qué le debo de picar para que funcione? O ¿cómo le tengo que hacer aquí para que puedan darme a lo mejor, pueda funcionar esta tablet? Y entonces es ahí donde existe pues el retroceso importante, porque los profesores tienen todavía ciertos puntos o áreas por mejorar. Vamos a ver, influye muchísimo los problemas sociales que enfrenta el estudiante. Completamente, Tani Miranda, que nos está también por ahí siguiendo, completamente la parte social, la parte incluso emocional, mucha gente aquí seguramente estará de acuerdo conmigo que esta parte de la inteligencia emocional es un tema que influye mucho en cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje y que va a afectar bastante. Entonces, en efecto, existe esta variación distinta, ¿no? Y nos dejan por ahí unas preguntas más que voy a dejar para un poquito más adelante, pero síganlas haciendo, no las voy a descuidar. Bárbara por ahí nos dejó una pregunta y también Mariana. No se despeguen porque vamos a retomarlas nuevamente. Vamos a regresar a la presentación para que podamos empezar a ver otras competencias que requieren los docentes. Y la competencia número 4 que requiere un docente para poder justamente hacer frente a las competencias del siglo XXI, para poder incluirse dentro de ellas, es trabajar en equipo. El docente tiene que estar en trabajo en equipo con los padres de familia, con el alumno, pero también con la parte administrativa de la universidad, con quienes desarrollen los contenidos. Y un ejemplo a lo mejor un poco claro que podemos encontrar respecto al trabajo en equipo, que es algo bastante interesante y que pues deberíamos sentirnos orgullosos, es aquí en la UTEL, en la universidad. Existe todo, digamos, un equipo de trabajo que está apoyando a los alumnos. En este caso existe la figura del tutor, la figura del profesor, pero también existe la figura del gestor académico, por ejemplo, de los asesores incluso, que todos ellos están para poder complementar o para poder justamente ayudar a enriquecer
el conocimiento de los estudiantes y que su formación sea integral y sea completa. Y es un trabajo 100% en equipo, porque todos estamos justamente haciendo que este engranaje esté funcionando de manera adecuada y que justamente permita o ayude a que podamos alcanzar los objetivos que estamos proponiendo. Voy a pasar a la siguiente, que es la integración de las nuevas tecnologías, que es la competencia número 5. Y es un punto que seguramente hemos abordado de forma indirecta durante el transcurso de la sesión. Y en efecto, las nuevas tecnologías tienen que formar parte ya de cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque forman parte de la sociedad y porque están ahorita justamente en el top de lo que es la sociedad. Todos las ocupamos, todos las usamos, todas las estamos justamente utilizando en cualquier momento del día. Todos tenemos un celular al que accedemos a internet, todos ocupamos a lo mejor la red para poder consultar información. Y resultaría absurdo pensar que los profesores no las incluyan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No me refiero solamente a estudiar en línea, que estudiar en línea sería como un punto bastante claro de cómo es la integración tecnología, educación. Sin embargo, ocuparlas también en los procesos que son presenciales o semipresenciales. Educación en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, ocupar esa tecnología, pero de una forma creativa e innovadora. Porque si la ocupamos solamente para buscar información y nada más, realmente se va a perder el interés de parte de los estudiantes y no solo eso, vamos a estar quitándole mucho jugo o mucho provecho a lo que las tecnologías pueden estar haciendo porque pueden hacer algo sorprendente. Yo, por ejemplo, me fascino de este ambiente que tenemos aquí en la universidad, de poder estar dando esta clase magna, que es una forma bastante provechosa de ocupar las nuevas tecnologías para justamente estar dando información de un tema educativo. Voy a pasar a la siguiente y la competencia número 6 sería el tema de globalizar el aula. Y ya lo habíamos abordado un poquito en las diapositivas pasadas y es el tema de que formamos parte ya de un contexto social globalizado, en el que nuestras acciones van a estar afectando a personas en otra parte del mundo o que lo que hagan otras personas alrededor del mundo va a estar afectándonos a nosotros, ¿no? Un claro ejemplo de esto son las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en donde, bueno, desafortunadamente existió una tendencia un tanto extraña en el sentido de a quién se eligió como presidente y que finalmente va a afectar de cierta forma a los mexicanos o que afectó o está afectando en este momento a la población en México y a la población latina en general, ¿no? Y es un claro ejemplo de cómo nuestros actos pueden llegar a cambiar el mundo. Entonces, yo realmente les propongo a tanto alumnos como profesores que aprovechen la oportunidad de estar justamente dando clases a los docentes y a los alumnos también aprovechen la oportunidad de estar estudiando porque es el lugar perfecto para poder cultivar y germinar muchos proyectos que en un futuro pueden llegar a cambiar el mundo de una manera fascinante. Entonces, no se despeguen de esa parte, no olviden esa parte. Y es un punto pues también muy significativo. Voy a pasar a la siguiente, que es la número 7, la competencia número 7, y es afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Nos encontramos que siempre, en todo momento, va a existir justamente un cambio, digamos, significativo en el sentido de lo que estamos viviendo de manera social. Y cada profesión tiene incluso un código ético, tiene una formación, digamos, ética. ¿Por qué? Porque ya nada más, no importa nada más que seas abogado o psicólogo, sino que importa que lleves tu profesión de una manera correcta y adecuada. Que no hagas tranzas, que no cometas actos que sean indebidos, que no cometas a lo mejor actos de corrupción, entre otros puntos más, que no recibas a lo mejor una mordida, que no pases a un alumno si tú eres profesor incluso. Entonces, ese tipo de elementos, que es cómo llevar de forma ética nuestra profesión, es un punto muy importante que el docente debe de lograr incorporar a sus estudiantes para que se den cuenta de que su profesión tiene una responsabilidad social bastante significativa. Vamos a pasar a la siguiente, que es la competencia número 8, y es incentivar la creación de contenido. Ese es un punto interesante. ¿Por qué? Porque cada trabajo que entrega un alumno, cada actividad que lleva a cabo cualquier estudiante, ya es la creación de un contenido nuevo y diferente que justamente va a poder cambiar de muchas formas lo que estamos percibiendo a lo mejor de este alumno o lo que podemos llegar a encontrar en el contenido que vemos a lo mejor en las redes sociales, en internet, etcétera, ¿no? Es un trabajo nuevo y original
que incluso puede, si el profesor lo está guiando de forma adecuada, puede convertirse en algo que es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, créanme que todos los trabajos que ustedes entregan, que entregan a los profesores, la mayor parte de ellos justamente son leídos con mucho empeño, con mucho cariño, pero muchos de ellos pueden convertirse en algo más, ¿no? Podemos a lo mejor encontrar que en un trabajo se presenta una idea muy innovadora, muy cambiante, que puede llegar a modificar cómo es el paradigma social que estamos justamente viviendo. Pero vamos a seguir justamente revisando esta temática de cómo cambiamos, de cómo estamos viviendo ese sentido, y vamos a ver la competencia número 9 para la parte docente, que sería de hecho, me parece que la última, que es organizar la propia formación continua. Es decir, el profesor o el docente no se tiene que esperar a que alguien le diga que tiene que actualizarse. No tiene que decir, oye, pues es que no me dieron ninguna actualización en mi trabajo, entonces no voy a tomar yo tampoco ningún diplomado por mi parte y demás. Entiendo que es responsabilidad del gobierno, de sus directivos, incluso a lo mejor de las instancias administrativas, el darles actualización, pero no se queden nada más con eso. También ustedes como docentes, como profesores, investiguen más al respecto, ¿no? ¿Qué maestría puedo hacer? ¿Qué diplomado puedo hacer? ¿Cómo me estoy formando yo constantemente para poder mejorar mi gestión como profesor? Y no solo eso, también para poder encontrarme yo en un sentido mucho más preparado para poder hacer frente a estos cambios que representa el siglo XXI. Y voy a pasar ahora nuevamente a responder algunas preguntas que nos han dejado por redes sociales y que nos están comentando varias personas. Y nos encontramos aquí con una pregunta que nos deja Bárbara Sánchez. Bárbara, gracias por tus preguntas. ¿Cómo se podría motivar de mejor manera a los millennials? ¿Serían diferentes las estrategias para un alumno de la generación Z o X? Sí, completamente. La parte de cómo preparas una estrategia para ellos es muy distinta. Para la generación X, por ejemplo, las estrategias que vayan más con esta estabilidad en carácter económico, con el elemento a lo mejor de poder brindarles cierto grado de cohesión en el sentido económico o laboral, va a ayudar bastante para que tú generes una estrategia, ¿no? Entonces, probablemente tengas que ser como muy estructurado con ellos, con la intención de que ellos puedan como seguir esta línea y trabajarla de una forma perfecta. ¿Pueden innovar? Claro que pueden innovar, pero lo van a hacer en función a lo que tú les estés dando como un encuadre en carácter de las actividades, de instrucciones en el salón de clases, etc. La generación millennial tienes más bien como que retarlos, pero retarlos de una forma en la que ellos se interesen por ese reto. Darles un encuadre a un millennial puede que a lo mejor lo logre seguir, pero también puede que a lo mejor se aburra del mismo, se canse, no le guste, esté justamente un tanto decepcionado de que tenga un encuadre tan particular, y eso finalmente pueda llegar a tener como consecuencias. La generación Z, por otra parte, va a funcionar muy bien con retos y también con encuadres. Entonces, a ellos debes de darle la oportunidad también de poder estar creando nueva información, creando nuevo contenido, creando nuevos datos que puedan estar justamente beneficiando a este proceso de innovación o este proceso creativo que ellos estén generando. Espero que haya quedado respondida a tu pregunta, Bárbara. Sandra nos pregunta, nunca hay que bajar la guardia en respecto de el avance de las actividades, en efecto. Mariana Tobar también nos está preguntando cómo identificar perfiles en el alumno virtual. Mira, existen de hecho ahorita ya encuestas que se generan de forma digital para poder identificar el perfil del estudiante. Yo te sugeriría que si no cuentas tú con alguna encuesta que a lo mejor te esté brindando la universidad donde te encuentras, la generes tú misma, genera una encuesta que puedas tú realizar como un formulario, le envíes a todos tus alumnos para conocer un poquito más qué quieren ellos. La encuesta puede tener 10 preguntas, incluso a lo mejor 15 o 20, la pueden contestar en escasos minutos y así puedes conocer un poco más cuál es el perfil de tu estudiante y de esa forma dar estrategias que sean enfocadas a esta temática. José Luis, que sigue la transmisión. José Luis, gracias por acompañarnos. Creo que este tipo de educación prepara para nuevas culturas de trabajo a distancia. En efecto, Hugo, la educación en línea nos prepara también para un trabajo que pueda llegar a darse en línea, que de hecho el home office o el trabajo en casa o el trabajo en línea es un paradigma social que está cambiando mucho y que de hecho va a ser el futuro, ¿no? Las empresas ya no quieren pagar renta porque finalmente les come muchísimo dinero, ¿no? Prefieren a lo mejor darle una buena computadora a su trabajador
y que trabaje en su casa con una banda ancha y que puede estar incluso a lo mejor las 24 horas ahí trabajando y que le puedas marcar a las 3 de la mañana y que si no es en la oficina te puedas decir me conecto y arreglo el trabajo, ¿no? ¿Por qué apostarle a la educación en línea? Nos comenta Verónica Contreras, porque es el futuro. Muchas universidades alrededor del mundo, universidades de prestigio, Harvard, Cambridge, Princeton, tienen programas en línea ahorita que están cobrando una relevancia muy importante. ¿Y por qué más? Porque la educación en línea te permite abordar o resolver muchos problemas que actualmente se presentan, ¿no? Un tema muy importante, la inclusión. Con la educación en línea podemos incluir a más personas en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Etsey Flores por ahí nos comenta también, la nueva reforma educativa no solo implica cambiar los procesos de enseñanza-aprendizaje, también implica una renovación total de las aulas. En efecto, el cambio no nada más debe darse en la parte, digamos, de la formación del profesor, sino también en la infraestructura, porque requerimos de la infraestructura para poder funcionar bien. Sandra nos comenta por qué es el futuro de la educación. En efecto, es el futuro de la educación. Y Ale nos agradece ahí por esta parte de estar aquí en esta sesión. Bárbara, también gracias por la sesión, muchas gracias. Pues realmente ya estamos prácticamente terminando esta sesión. Vamos ya a ir a la parte justamente si nos quieren dejar más preguntas o más comentarios. Las podríamos estar abordando ahorita. ¿Cuál sería la propuesta desde el modelo educativo UTEL? El modelo educativo UTEL es realmente bastante completo en el sentido de que está apoyando al alumno de muchas formas y de que existe un seguimiento bastante constante a diferencia de otras universidades, en donde a lo mejor te dan el programa, tú entras en línea, lo revisas, lo checas y listo. Aquí afortunadamente existe el seguimiento de un tutor, existe el seguimiento de un gestor, de un profesor, que están teniendo la oportunidad de estarte guiando constantemente y que van a estar prácticamente las 24 horas del día revisando cómo va tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces creo que ahí es algo bastante aparte. Nos comentan por ahí que se les va un poquito la señal. Si tienen problemas con la señal, recuerden estarle dando refresh a la página para poder revisar la sesión. Y también ya estaremos justamente como cerrando esta conferencia. Recuerden que si no pudieron seguirla completamente, no pudieron estar en toda la sesión, la pueden estar también siguiendo a través o la pueden estar revisando en la página del canal de conocimiento compartido, que es canal.utel.edu.mx, y ahí van a encontrar un apartado que se llama Clases Magna, donde van a poder revisar esta y todas las sesiones que se encuentran aquí. Y también nos pueden seguir a través de Facebook en Clases Magna UTEL. Me despido, espero que les haya gustado mucho la sesión. Para mí estuvo realmente muy interesante. Espero que puedan estar siguiendo futuras clases Magna y cualquier otro comentario que nos estén dejando, lo estaré yo respondiendo aquí por redes sociales vía comentario. Nos vemos.